En el cumpleaños de mi madre, mi hermano rompió una taza y gritó: «Lárgate, malcriada». Mis padres solo se quedaron mirando. Pero cuando tomé mi teléfono e hice una llamada, sus caras se pusieron pálidas. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Surya y tengo 34 años. Para el mundo, soy la fundadora de Bodas de Ensueño Surya, una de las empresas de planificación de bodas y quinceañeras más exitosas de la Ciudad de México. Para mi familia, sin embargo, parecía que siempre sería la niña que intentaba demostrar su valor. Mi historia, la verdadera historia, no comienza con gritos ni tazas rotas, sino con un silencio incómodo en mi propia oficina, un mes antes de que mi mundo se hiciera pedazos. La oficina, mi santuario, está en una vieja casona que mi abuelo Henry me heredó en el corazón de la colonia Roma. Las paredes de ladrillo expuesto están adornadas con fotos de parejas sonrientes y debutantes radiantes, monumentos a mi trabajo y mi pasión. Ese día, el sol de la tarde se filtraba por los ventanales, pintando rayas doradas sobre el suelo de madera. Sentado frente a mí estaba el señor Benítez, mi contador desde que inicié el negocio con apenas un puñado de ahorros y un sueño demasiado grande. Era un hombre de unos 60 años, con el cabello plateado y unos ojos amables que ahora me miraban con una extraña mezcla de afecto y preocupación. Me había pedido una reunión para anunciarme su retiro. Ya son muchos años, Surya, dijo con una sonrisa cansada. Mi esposa quiere que viajemos, que conozcamos los pueblos mágicos. Es hora de colgar los números. Sentí una punzada de tristeza. El señor Benítez era más que un contador y era un pilar, un testigo silencioso de mi ascenso. Lo voy a extrañar muchísimo, don Abel, le dije con sinceridad. Nadie entiende mis finanzas como usted. Él asintió lentamente, sus dedos tamborileando sobre una carpeta de cuero. Hubo una pausa, una de esas que se estiran y se cargan de palabras no dichas. Finalmente, se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si temiera que las paredes escucharan. Surya, escúchame, comenzó, y su tono cambió. La amabilidad seguía ahí, pero ahora estaba afilada por la urgencia. Eres como una hija para mí. Te he visto construir esto de la nada, con sudor y lágrimas, mientras otros solo estiraban la mano. Mi estómago se encogió. Sabía exactamente a quién se refería. A mi hermano, Damián. A mis padres, Leonor y Arturo. He preparado todos los balances para el nuevo contador, continuó, empujando la carpeta sobre mi escritorio. Todo está en orden, legalmente. Pero quiero que me hagas un favor. Como amigo, no como tu contador. Me miró fijamente, y en sus ojos vi la gravedad de lo que estaba a punto de decir. Revisa con lupa la cuenta de gastos varios de los últimos 6 meses. Y, por lo que más quieras, revisa los permisos de acceso a tus cuentas bancarias. A veces, los gastos más grandes de una empresa no vienen de los proveedores, sino de la familia. Un frío helado me recorrió la espalda. Las palabras quedaron flotando en el aire quieto de la oficina. Era una advertencia, clara y directa. Durante años, había elegido ignorar las señales, los préstamos que Damián nunca devolvía, las veces que mi madre me llamaba para cubrir sus deudas de la tarjeta de crédito, la forma en que mi padre desviaba la mirada cuando yo hablaba de mis logros. Me había dicho a mí misma que era el precio de la paz familiar, el impuesto por ser la hija exitosa. Pero la advertencia del señor Benítez era diferente. No era una queja, era una alarma de incendio. Le di las gracias, con la voz temblorosa. Cuando se fue, me quedé mirando la carpeta sobre mi escritorio como si fuera una caja de Pandora. Una parte de mí quería archivarla, seguir fingiendo que todo estaba bien, seguir comprando el afecto de mi familia con mi silencio y mi dinero. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, despertó. La niña que buscaba aprobación se hizo a un lado,
y la mujer de negocios, la que había luchado por cada centímetro de su éxito, tomó el control. Esa misma tarde, en secreto, contraté a una firma de auditoría forense y llamé a Mark, mi abogado. No le dije a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga, Itzel. Sabía que necesitaba pruebas, no sospechas. Y decidí esperar. Esperaría a que ellos, mi propia familia, hicieran el siguiente movimiento. No sabía que no tendría que esperar mucho. Un mes después, me encontraba en el jardín trasero de la casa de mis padres en Coyoacán. Era el cumpleaños número 60 de mi madre, Leonor. El aire debería haber estado lleno de alegría, pero en cambio estaba cargado de una tensión casi palpable. Las bugambillas púrpuras que trepaban por los muros parecían marchitas a pesar del sol. Los invitados, amigos de la familia de toda la vida, conversaban en murmullos forzados, lanzándome miradas furtivas. Yo era la hija próspera, la dueña de Bodas de Ensueño Suria, pero en esa casa, siempre me sentía como una extraña, una pieza que no encajaba. Llegué con un plan. El informe preliminar de los auditores había llegado a mi correo electrónico esa mañana, y su contenido era peor de lo que había imaginado. Cada línea era una puñalada. Pero decidí venir. Necesitaba ver sus caras, necesitaba que ellos mismos detonaran la bomba que habían estado construyendo. Mi madre me recibió con un beso en la mejilla que se sintió frío como el hielo. Qué bueno que viniste, Suria. Pensé que estarías demasiado ocupada con tus fiestas. Su voz era melosa, pero sus ojos contenían un reproche velado. Mi padre, Arturo, solo asintió desde la distancia, como siempre, un espectador en su propia vida. Damián, mi hermano menor, me ignoró al principio. Estaba en el centro de un círculo de tíos y primos, gesticulando con una cerveza en la mano, probablemente contando alguna historia exagerada sobre sus fallidos intentos de negocio. Lo observé desde la mesa de postres. A sus 30 años, todavía tenía el aire de un adolescente consentido, un hombre que nunca había tenido que enfrentar las consecuencias de sus actos porque siempre había alguien, generalmente yo, para limpiar su desastre. El momento llegó, como sabía que lo haría. Me acerqué a mi madre para entregarle su regalo. Era una taza de cerámica de Talavera, pintada a mano con intrincados diseños azules y blancos, una pieza de colección que había buscado durante semanas. «Feliz cumpleaños, mamá», le dije, intentando que mi voz sonara cálida. Ella tomó la taza, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Gracias, mi hijita. Es bonita». Fue entonces cuando Damián se acercó, su rostro enrojecido por el alcohol y algo más oscuro, un resentimiento que había supurado durante años. «¿Una taza?», se burló, su voz resonando en una pausa de la conversación. ¿Eso es todo lo que le das a la mujer que te dio la vida? Después de todo lo que ganas con tus eventitos. Damián, por favor, no empieces, susurré, sintiendo las miradas de todos los invitados sobre nosotros. Pero él ya no escuchaba. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Arrancó la taza de las manos de mi madre. El hermoso esmalte azul brilló por un instante bajo el sol antes de que la estrellara contra el suelo de baldosas. El sonido del barro haciéndose añicos fue como un disparo en el silencio del jardín. «Lárgate», gritó, su voz quebrada por la furia. «Lárgate, malcriada, no perteneces a esta familia». El tiempo se detuvo. Los fragmentos azules y blancos de la taza yacían a nuestros pies como los pedazos de la ilusión que una vez llamé familia. Miré a mis padres, buscando, por última vez en mi vida, una pizca de defensa, un gesto de apoyo. No encontré nada. Mi madre se llevó una mano a la boca, pero sus ojos estaban fijos en Damián, con una especie de aprobación aterrorizada. Mi padre simplemente miró al suelo, abdicando a su papel de padre, de hombre. Y en ese instante, todo el dolor, toda la frustración de años, se desvaneció. En su lugar, quedó un vacío frío y claro. Una certeza. Ya no había nada que salvar. Me di la vuelta y, en lugar de una lágrima, una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Gracias, pensé. Gracias por hacerlo tan fácil. Este era el momento. Este era el final que ellos habían escrito,
y el principio que yo estaba a punto de imponer. En lugar de salir corriendo del jardín como una niña herida, me detuve. Caminé con una calma que no sentía, pero que proyectaba con cada fibra de mi ser, hasta el borde del patio, justo debajo del viejo árbol de jacaranda. Me aseguré de que todavía estuvieran mirándome, mi familia y sus invitados, todos congelados en un macabro cuadro viviente. El drama que mi hermano había iniciado aún no había terminado, o simplemente estaba a punto de cambiar de protagonista. Saqué mi teléfono del bolso. Mis manos no temblaban. Mis dedos se deslizaron por la pantalla fría, encontraron el contacto que ya había puesto en marcación rápida esa mañana. El nombre brillaba en la pantalla, Mark, abogado. Me llevé el teléfono a la oreja, dándoles la espalda pero manteniendo mi postura erguida, asegurándome de que mi voz fuera clara y llegara hasta donde ellos estaban. Mark, dije, y el silencio en el jardín fue tan absoluto que mi voz pareció resonar. Soy Surya, ¿tienes un momento? Hice una pausa teatral, dándoles tiempo para procesar lo que estaban presenciando. Sí, acaba de pasar. Tal como lo anticipamos. Pude sentir, más que ver, el cambio en la atmósfera detrás de mí. El murmullo de conmoción se convirtió en un silencio tenso, preñado de pánico. Quiero que procedas, continué, mi voz firme como el acero. Activa el plan. Quiero la auditoría forense completa en el escritorio del fiscal el lunes por la mañana. Y sí, envía las notificaciones legales a primera hora. A todos ellos. Quiero que se congelen las cuentas asociadas a Damián y que se inicie una investigación sobre la empresa fantasma que encontramos. No, sin excepciones. Gracias, Mark. Hablamos luego. Colgué. El clic del teléfono al bloquearse sonó como el cerrojo de una celda. Me giré lentamente. La escena había cambiado drásticamente. El rostro de Damián, antes rojo de ira, ahora estaba pálido, ceroso. La arrogancia se había evaporado, dejando al descubierto al niño asustado que siempre había sido. Mi madre, Leonor, tenía los ojos desorbitados, su mano ahora apretaba el brazo de mi padre, no en busca de consuelo, sino como si temiera caerse. Y mi padre, Arturo, finalmente me miraba a los ojos. En su mirada no había ira, solo un terror abyecto. El terror de un hombre que sabe que ha sido descubierto. Sus caras pálidas eran mi respuesta. Eran la confirmación de todo lo que los auditores habían encontrado. El robo sistemático, el desvío de fondos, el plan para desacreditarme y quedarse con el negocio que yo había construido desde cero. Pensaron que yo era débil, que me rompería, que saldría llorando y ellos podrían ejecutar la siguiente fase de su plan. Nunca se imaginaron que yo ya sabía, que no era una víctima desprevenida, sino una estratega que había estado esperando pacientemente a que ellos mismos se pusaran la soga al cuello. No dije una palabra más. ¿Para qué? Mi acción había hablado más fuerte que cualquier grito o acusación. Crucé el jardín, mis tacones resonando sobre las baldosas. Los invitados se apartaron a mi paso como si el mar se abriera. Al pasar junto a los restos de la taza de Talavera, no sentí tristeza. Sentí liberación. Cada fragmento en el suelo era un eslabón roto de la cadena que me había atado a ellos durante 34 años. Subí a mi coche, arranqué el motor y me alejé de esa casa para siempre. Mientras conducía, no lloré. En cambio, respiré hondo por primera vez en mucho tiempo, el aire de la ciudad llenando mis pulmones. Era el aire de la libertad. La guerra no había terminado, pero la primera y más importante batalla, la de mi propia mente, la acababa de ganar. Conduje sin rumbo por un rato, el torbellino de la adrenalina y la resolución comenzando a asentarse. Finalmente, mis instintos me llevaron a la única dirección que tenía sentido, el apartamento de Itzel en Polanco. Ella era mi ancla, mi familia elegida. Cuando me abrió la puerta, no necesité decir nada. La expresión de mi rostro lo decía todo. Me envolvió en un abrazo fuerte y silencioso, y fue ahí, en la seguridad de sus brazos, que la coraza que había construido se agrietó. No lloré con sollozos ruidosos, sino con lágrimas silenciosas y calientes que se deslizaban por mis mejillas,
el luto por una familia que nunca tuve realmente. Lo hiciste, susurró ella, su voz llena de un orgullo feroz. Finalmente lo hiciste. Mientras me preparaba un té, sentada en su sofá con una manta sobre los hombros, Itzel me hizo la pregunta que yo misma me había hecho 1000 veces. ¿Por qué, Surya? ¿Por qué aguantaste tanto tiempo? Y la respuesta se desbordó, no en una sola frase, sino en una avalancha de recuerdos, un recorrido privado por mi Museo del Aguante. Le conté del día de mi quinceañera. Mientras mis amigas tenían fiestas en salones elegantes, la mía fue una carne asada improvisada en el mismo jardín del que acababa de huir. Es que no alcanza, mi hijita, la situación está difícil, me había dicho mi madre. 2 meses después, usaron sus ahorros y pidieron un préstamo para la fiesta de 18 años de Damián en el club de banqueros. Vi las fotos en el álbum familiar, mis padres radiantes de orgullo junto a su hombrecito. Mi foto de quinceañera estaba en una caja, en el fondo de un armario. Le recordé la vez que gané mi primer gran contrato, una boda para la hija de un empresario famoso. Llamé a mis padres, eufórica. La respuesta de mi padre fue, «Qué bien, Surya. Oye, hablando de dinero, tu hermano necesita ayuda con el enganche de su coche. A ver si le puedes echar una mano». Mi logro se convirtió instantáneamente en una oportunidad para financiar a Damián. Mi éxito no era mío, era un recurso para la familia. Y luego estaba el recuerdo más doloroso, el que me había mantenido atada a una falsa esperanza durante los últimos 2 años. Mi abuelo Henry. Él había sido mi único verdadero campeón. El día que inauguré mi oficina en la casona que él me dejó, me dijo, «Nunca dejes que te hagan sentir pequeña, Suri. Tú vales más que todo el oro del mundo. Pero tus padres, ellos no son malos, son débiles. Y la debilidad, a veces, es más peligrosa que la maldad». Después de su muerte, me aferré a esa idea. Traté de justificar su comportamiento, de creer que en el fondo me querían, que su favoritismo por Damián era una manifestación de su debilidad, no de su falta de amor por mí. Me esforcé el doble. Les pagué viajes, liquidé sus deudas, les di todo lo que el dinero podía comprar, esperando que un día me vieran. Realmente me vieran. Creo que esperaba que si les daba lo suficiente, eventualmente llenarían el vacío que dejó el abuelo, le confesé a Itzel, mi voz ahogada. ¡Qué tonta fui! No se puede comprar amor donde no lo hay. Solo estaba financiando mi propia destrucción. Itzel me tomó la mano. No fuiste tonta, Surya. Fuiste una hija leal a una familia que no te merecía. Pero esa hija murió hoy en ese jardín. Y la mujer que salió de ahí, a ella nadie la va a volver a pisotear. Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón. El museo de mi dolor había cerrado sus puertas para siempre. Ahora era tiempo de construir algo nuevo sobre sus ruinas. El lunes por la mañana, la guerra pasó del campo de batalla emocional al terreno legal. Me reuní con Mark en su despacho en Santa Fe, un espacio moderno y minimalista con vistas panorámicas de la ciudad que contrastaba fuertemente con el caos de mi vida personal. A nuestro lado, sentado en una silla de cuero, estaba el jefe del equipo de auditoría forense, un hombre llamado Ricardo con una mirada penetrante que parecía capaz de ver a través de las hojas de cálculo hasta el alma de los números. El informe completo está aquí, dijo Ricardo, deslizando una carpeta gruesa sobre la mesa de caoba. Y es extenso. Durante la siguiente hora, me detallaron la anatomía de la traición. No era una simple malversación, era una operación metódica y calculada. El total desviado ascendía a 820.345 pesos. 820.000. La cifra exacta me golpeó con una fuerza física. No era una cantidad abstracta, eran horas de mi vida, noches sin dormir, bodas bajo la lluvia, clientes difíciles, sacrificios personales. Todo traducido en una cifra que mi hermano había sifonado con la misma facilidad con la que se servía un vaso de agua. Ricardo me mostró el patrón. Más de 50 transacciones a lo largo de 7 meses. Comenzaron pequeñas, 2.000, 5.000 pesos, bajo conceptos plausibles como compra de papelería o pago a proveedor floral.
Pero a medida que pasaba el tiempo y yo no me daba cuenta, las cantidades aumentaban. 10.000, 25.000, 50.000. Los conceptos se volvieron más audaces: honorarios de consultoría, anticipo de locación. Consultores que nunca existieron, locaciones que nunca se reservaron. Tu hermano no es un genio financiero, explicó Mark, señalando un diagrama de flujo en la pantalla. Es un ladrón descuidado. Usó una empresa fantasma, Servicios Creativos DIL, para facturar a tu compañía. La D es de Damián, y sospechamos que la L es de Leonor, tu madre. La cuenta bancaria de esa empresa está a nombre de él, pero encontramos transferencias directas a una tarjeta de crédito a nombre de tu madre. Sentí una náusea. No solo era Damián. Mi madre era cómplice activa. La mujer que se quejaba de que yo trabajaba demasiado era la misma que se beneficiaba del robo de mi trabajo. Pero la traición financiera era solo una capa. La siguiente fue aún más personal. El equipo de Mark había recuperado correos electrónicos del servidor de mi empresa. Correos que yo nunca escribí. En uno, dirigido a los señores de La Vega, los padres de una novia cuyo enlace era el evento más grande de mi temporada, yo cancelaba el contrato, citando estrés personal y agotamiento profesional. El correo era una imitación casi perfecta de mi estilo, pero fue enviado desde una dirección IP que rastrearon hasta un cibercafé a 2 cuadras del apartamento de Damián. Estaba saboteando tu negocio activamente, dijo Mark, su voz grave. No solo quería tu dinero, Surya. Quería tu vida. Quería tu reputación, tu éxito. Quería destruirte. La prueba final fue la más dolorosa. Los auditores encontraron un borrador de un plan de negocios en la computadora de Damián, a la que habían obtenido acceso legal. El plan era para una nueva empresa de planificación de eventos llamada Eventos Exclusivos Damián. La cartera de clientes que presentaba era, de hecho, mi cartera de clientes. Incluso había encontrado un correo que le envió a un amigo, un correo que nunca debió haber escrito. Lo leí en la pantalla, las palabras borrosas por la rabia. Pronto, hermano. La empresa de la hermanita perfecta será mía. Ella no sabe manejar la presión. Yo le mostraré al mundo cómo se hacen las cosas. Voy a triunfar donde alguna vez fallé, y lo haré con su dinero y sus clientes. Es justicia poética. La frase, donde alguna vez fallé, me golpeó. Recordé vagamente su intento de lanzar una empresa similar años atrás, un fracaso estrepitoso que duró menos de un año y que mis padres culparon a la mala suerte. No era solo envidia. Era una venganza por su propia mediocridad. Cerré la carpeta. La evidencia era abrumadora, un monumento a la malicia de mi propia familia. Ya no había dudas, ni un ápice de compasión. Procede con todo, Mark, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila. Quiero que se presenten cargos criminales por fraude, robo y suplantación de identidad. Y quiero una demanda civil por daños y perjuicios que los deje sin nada. Absolutamente nada. Mientras el mecanismo legal se ponía en marcha, mi vida se convirtió en un torbellino de declaraciones, reuniones y papeleo. Cada día me sentía más alejada de la Surya que organizaba bodas y más cerca de una versión de mí misma que no conocía, una mujer implacable, enfocada en la justicia. Fue en medio de este caos, una tarde lluviosa mientras revisaba facturas en mi oficina, que mi teléfono sonó con un número desconocido. Normalmente lo habría ignorado, pero algo me impulsó a contestar. Diga. ¿Hablo con la señorita Surya Montes?, preguntó una voz de mujer, mayor, con una formalidad que ya casi no se escucha. Era una voz culta y serena. Soy yo, ¿quién habla? Mi nombre es Inés Rojas, del despacho Rojas y Asociados. Fui la abogada y albacea de su difunto abuelo, el señor Henry Ortega. Mi corazón dio un vuelco. El abuelo Henry. Mi ancla, mi inspiración. El hombre que me había regalado mi primer libro de contabilidad a los 12 años y me había dicho, para que nadie nunca te haga tonta con tu dinero, Missouri. Sí, por supuesto, la recuerdo, dije, intentando mantener la compostura. ¿Sucedió algo? En cierto modo,
respondió la licenciada Rojas con su calma imperturbable. Su abuelo era un hombre muy previsor. Dejó una serie de instrucciones muy específicas en su testamento. Una de ellas era una carta personal para usted, guardada en mi caja fuerte. Tenía la orden estricta de entregársela únicamente bajo una condición: si algún miembro de su familia directa iniciaba acciones que pudieran interpretarse como un intento de despojarla o dañar el patrimonio que él le heredó. Me quedé en silencio, procesando la información. El patrimonio que él me heredó era esta casona, la sede de mi negocio. El intento de Damián por robar mi empresa era, sin duda, una acción que cumplía esa condición. Mi abuelo, desde la tumba, lo había previsto. El intento de sabotaje a su negocio, que tiene su sede en la propiedad heredada, califica como dicha acción, continuó la licenciada, como si leyera mis pensamientos. He sido informada extraoficialmente de la situación por su abogado, el licenciado Mark. Por lo tanto, estoy obligada a cumplir la voluntad de su abuelo. Me gustaría saber si puede venir a mi despacho mañana para recibir la carta. Colgué el teléfono con una sensación de vértigo. La lluvia golpeaba los ventanales de la oficina, y por un momento, sentí la presencia de mi abuelo en la habitación. Él siempre había visto a través de la fachada de mi familia. Siempre me había protegido. Y, al parecer, su protección se extendía más allá de la muerte. ¿Qué podía contener esa carta? ¿Un secreto? ¿Una advertencia final? La idea me llenaba de una mezcla de temor y expectación. Sentía que estaba a punto de desenterrar la raíz de la podredumbre que había infectado a mi familia, una raíz mucho más profunda y antigua de lo que jamás había imaginado. Esa noche apenas dormí. Di vueltas en la cama, la voz de la licenciada Rojas resonando en mi cabeza. Me di cuenta de que la batalla que estaba librando no era solo por 800,000 pesos o por una empresa. Era por el legado de mi abuelo. Era para honrar al único hombre que siempre había creído en mí, sin condiciones. Y sentí una nueva oleada de determinación. Fuera lo que fuera que contuviera esa carta, lo enfrentaría. Por él. Por mí. La niña asustada se había ido para siempre. Mañana, la nieta del abuelo Henry iría a reclamar su última voluntad. Y con ella, quizás, encontraría la pieza final del rompecabezas de la traición de su familia. El despacho de la licenciada Rojas estaba en un edificio antiguo del centro histórico, de esos con techos altos, pisos de mosaico y un aire de dignidad silenciosa. La licenciada, una mujer elegante de cabello cano recogido en un moño severo, me recibió con un apretón de manos firme y me guió a una oficina llena de libros encuadernados en piel. El aire olía a papel viejo y a justicia. Sin mucho preámbulo, abrió una caja fuerte de aspecto imponente y extrajo un sobre grueso y amarillento, sellado con lacre rojo. Mi nombre, Surya, estaba escrito en la caligrafía familiar y temblorosa de mi abuelo. Su abuelo insistió en que lo leyera aquí, en mi presencia, dijo la licenciada Rojas, su tono era solemne. Con manos temblorosas, rompí el sello. Dentro había varias hojas de papel, llenas de la escritura de mi abuelo. Comencé a leer. Mi querida Suri. Si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad. Significa que la debilidad de tus padres y la envidia de tu hermano finalmente se han convertido en la malicia que siempre supe que acechaba bajo la superficie. Te dejé la casona porque sabía que solo tú tendrías la visión y la fuerza para convertirla en algo hermoso. Pero hay algo más que necesitas saber. Una historia que te oculté para protegerte, pero que ahora necesitas conocer para defenderte. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Continué leyendo. La carta me transportó 8 años atrás, a los inicios de mi carrera. En ese entonces, no estaba sola. Tenía un socio, Gael, un diseñador brillante y un soñador empedernido. Juntos habíamos fundado, Celebraciones Mágicas, nuestra primera empresa. Éramos jóvenes, ambiciosos y estábamos empezando a tener un éxito notable. Y entonces, de la noche a la mañana, todo se derrumbó. Gael desapareció, la empresa se declaró en bancarrota y me dejó sola, con deudas y el corazón roto, convencida de que mi mejor amigo me había traicionado.
La carta de mi abuelo reescribió esa historia con una verdad brutal. No fue Gael quien nos llevó a la quiebra. Fueron mis padres. Mi abuelo explicó, con un detalle doloroso, cómo mi padre, Arturo, había hecho una serie de inversiones inmobiliarias desastrosas, acumulando una deuda masiva y secreta. Desesperados, él y mi madre vieron el éxito de mi pequeña empresa como su única salida. Se acercaron a Gael a mis espaldas. Le llenaron la cabeza de ideas de expansión, lo convencieron de firmar préstamos bancarios usando la empresa como garantía. Gael, confiado e inexperto, accedió, creyendo que era por el bien de nuestro futuro. Pero el dinero de esos préstamos nunca se invirtió en la empresa. A través de una serie de maniobras contables orquestadas por Damián, quien en ese entonces estudiaba administración, el dinero fue desviado para pagar las deudas de mi padre. Cuando los bancos vinieron a cobrar, celebraciones mágicas, no tenía fondos. Mis padres amenazaron a Gael, lo culparon de todo, lo acusaron de fraude y le dijeron que si hablaba, se asegurarían de que terminara en la cárcel. Roto, humillado y aterrorizado, Gael desapareció de mi vida, aceptando el papel de villano para protegerse. Tu hermano fue el arquitecto del fraude contable, escribió mi abuelo. Y tus padres fueron los autores intelectuales. Sacrificaron a tu amigo y tu primer sueño para salvarse a sí mismos. Te dejaron creer que Gael te había traicionado para que nunca sospecharas de ellos. Descubrí todo esto demasiado tarde, Suri. Pero no lo suficientemente tarde como para no poder dejarte esta verdad como arma y la casona como fortaleza. Terminé de leer la carta y mis manos cayeron a mis costados. Las hojas de papel temblaban. No podía respirar. El dolor era tan inmenso que se sentía físico, una presión aplastante en mi pecho. La traición no era reciente. No había comenzado con el robo de 800,000 pesos. Había comenzado hace casi una década. Habían destruido mi primer negocio, arruinado la vida de mi amigo, y me habían dejado vivir en una mentira durante 8 años. Levanté la vista hacia la licenciada Rojas. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de una rabia pura, cristalina. ¿Esto es legalmente admisible?, pregunté, mi voz era un susurro ronco. Es una declaración jurada ante notario, firmada por su abuelo, confirmó la licenciada. Junto con copias de las transferencias bancarias que su abuelo logró conseguir en su momento. Es una bomba, señorita Montes. Una bomba que ha estado esperando el momento adecuado para estallar. Y yo era la que iba a encender la mecha. Salí del despacho de la licenciada Rojas sintiéndome como una persona completamente diferente. La Suria que había entrado allí una hora antes todavía albergaba, en algún rincón oscuro de su corazón, una pizca de dolor por la familia perdida. La mujer que salió ahora solo sentía el peso gélido de la justicia por impartir. La carta de mi abuelo no era solo un arma, y era un mandato. Esa tarde, no me escondí en el trabajo ni busqué el consuelo de Itzel. Fui directamente a mi apartamento y redacté un mensaje de texto. Era corto, preciso y carente de toda emoción. Un mensaje que no provenía de una hija o una hermana, sino de una adversaria. Lo envié a un grupo que creé para la ocasión, Familia Montes. Los destinatarios eran 3, Leonor, Arturo y Damián. Mañana a las 10 de la mañana. En mi oficina. Tenemos que discutir el futuro del negocio y la propiedad de la colonia Roma. Es obligatorio que los 3 estén presentes. No es una invitación, es una citación. No hubo respuesta inmediata. Podía imaginarlos al otro lado, leyendo el mensaje, el pánico comenzando a burbujear. Mi tono autoritario, el lenguaje casi legal, era algo que nunca habían experimentado de mi parte. Siempre había sido yo la que suplicaba, la que pedía, la que cedía. Los roles, de repente y de forma irrevocable, se habían invertido. Pasé el resto del día preparándome, no legalmente, de eso ya se encargaba Mark, sino mentalmente. Convertí mi oficina, el legado de mi abuelo, en mi sala de guerra. Coloqué una silla para mí detrás de mi imponente escritorio de madera. Al otro lado, coloqué 3 sillas, más pequeñas,
dispuestas en una fila como las de los acusados en un tribunal. Sobre mi escritorio, coloqué 2 carpetas idénticas. Una para mí, otra para ellos. Dentro de cada una, había una copia del informe de la auditoría forense, una transcripción de los correos electrónicos fraudulentos, capturas de pantalla de los planes de negocio robados y, como pieza central, una copia notariada de la carta de mi abuelo. Coordiné con Mark para que estuviera presente a través de una videollamada. Su rostro aparecería en la gran pantalla de la sala de juntas, un recordatorio silencioso y profesional de la seriedad de la situación. No sentía nervios, sino una extraña calma. Era la calma que precede a la tormenta, la certeza de que estás en el lado correcto de la historia y tienes el poder de cambiar su curso. Mi abuelo me había dado una fortaleza, y yo la había convertido en mi tribunal. Mañana, mi familia no vendría a visitar a su hija. Vendrían a enfrentar su juicio. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Soñé con mi abuelo. Estábamos en el jardín de la casona cuando yo era niña. Me estaba enseñando a plantar una jacaranda. Recuerda, Suri, me decía mientras apisonaba la tierra alrededor del pequeño arbolito, algunas cosas tardan en crecer, pero cuando echan raíces fuertes, nada puede derribarlas. Desperté sintiendo esas raíces dentro de mí. Fuertes, profundas e inquebrantables. Estaba lista. Llegaron puntuales, lo cual me sorprendió. Probablemente fue el miedo lo que los hizo precisos por primera vez en sus vidas. Entraron a mi oficina en fila, Damián primero, con una falsa bravuconería que no lograba ocultar el temblor en sus manos. Le seguían mis padres, sus rostros demacrados y sus ojos evitando los míos. Parecían más viejos, encogidos por la culpa y el pánico. Siéntense, dije, mi voz resonando en el silencio de la oficina. Señalé las 3 sillas de los acusados. Obedecieron sin una palabra. Mark ya estaba en la pantalla, su rostro serio y profesional. Asintió levemente hacia mí. Comencé sin preámbulos. Gracias por venir. Estamos aquí para discutir el desfalco de 820,000 pesos de mi empresa, el sabotaje deliberado de mis contratos y el intento de robo de mi propiedad intelectual. Damián resopló, intentando recuperar algo de su arrogancia. No sé de qué estás hablando. Estás paranoica, Surya. Siempre lo has sido. Mi madre, Leonor, intervino entonces, adoptando su papel de víctima preocupada. Sacó un sobre de su bolso y lo deslizó sobre mi escritorio. Su mano temblaba visiblemente. Hija, por favor, dijo, su voz cargada de una falsa dulzura que me revolvió el estómago. No hagas esto. Sabemos que has estado bajo mucho estrés. Hemos estado muy preocupados por ti. Abrí el sobre. Dentro había un documento con un membrete médico. Un informe psicológico. Lo leí por encima. Las palabras saltaban de la página: inestabilidad emocional, comportamiento errático, toma de decisiones impulsiva, incapaz de gestionar sus propios asuntos financieros y personales. El informe estaba firmado por un tal doctor Echeverría, un nombre que no había oído en mi vida. Levanté la vista del papel, pero no sentí la ira o la conmoción que ellos esperaban. Sentí una lástima profunda y helada. Era su último y patético intento, un documento fraudulento para declararme mentalmente incompetente, para quitarme el control de mi negocio, de mi herencia, de mi vida. Era el mismo manual de estrategias que habían usado para destruir a Gael 8 años atrás. Una risa seca escapó de mis labios. No pude evitarlo. Era tan absurdo, tan predecible. Un informe psicológico, dije, dejando caer el papel sobre el escritorio. ¿De verdad pensaron que esto funcionaría, después de todo lo que he descubierto? Mi padre, Arturo, habló por primera vez, su voz era un murmullo apenas audible. Solo queremos lo mejor para ti, Surya. El negocio es demasiada presión. Lo mejor para mí, repetí, y esta vez mi voz sí tenía un filo cortante. O lo mejor para ustedes, para cubrir las deudas que todavía arrastran desde su desastre inmobiliario, para financiar la vida de lujos de este fracasado.
Señalé a Damián con la cabeza. El rostro de mi padre se quedó sin sangre. Mi madre ahogó un grito. Había tocado el nervio expuesto, el secreto que pensaban que estaba enterrado para siempre. Veo que no tienen nada que decir a eso, continué, inclinándome hacia adelante. Qué bueno, porque ahora me toca hablar a mí. Y les sugiero que escuchen con mucha atención. Empujé la segunda carpeta hacia ellos. Ahí dentro está su verdadero informe psicológico. La historia completa de su fraude, su robo y su traición. Empezando por lo que le hicieron a Gael en 2017. El silencio que siguió fue tan pesado que pareció absorber todo el aire de la habitación. Sus rostros eran un poema de horror. El juego había terminado. Sus mentiras se habían agotado. Y el juicio, mi juicio, acababa de comenzar. Damián abrió la carpeta con manos torpes. Sus ojos se movieron frenéticamente sobre la primera página, el resumen ejecutivo de la auditoría. Vi el momento exacto en que su falsa fachada se desmoronó, cuando sus hombros se hundieron bajo el peso irrefutable de los números, las fechas, las transferencias. Mi madre ni siquiera se atrevió a mirar, él simplemente se quedó con la vista fija en la mesa, su rostro una máscara de cera. 820.345 pesos, dije lentamente, saboreando cada sílaba. Esa es la cantidad que, entre los tres, me robaron. Pero eso es solo el principio, ¿verdad? Pasé a la siguiente sección. En la pantalla, Mark compartió su pantalla, mostrando los correos electrónicos. El que cancelaba el contrato con los de La Vega. Los mensajes a mis otros clientes, llenos de mentiras sobre mi salud mental. Suplantación de identidad. Difamación. Sabotaje comercial, recitó Mark desde la pantalla, su voz monótona y letal como la de un juez dictando sentencia. Cada uno de estos delitos conlleva penas de cárcel. Mi madre sollozó suavemente, un sonido patético y vacío. Pero incluso eso, incluso el intento de destruir el trabajo de mi vida, no es lo peor que han hecho, continué, mi voz bajando a un susurro peligroso. Saqué mi copia de la carta de mi abuelo. Lo peor es que esta no es la primera vez que lo hacen. Comencé a leer en voz alta. Leí sobre Gael, sobre los préstamos forzados, sobre la empresa fantasma original que Damián había ayudado a crear cuando era apenas un estudiante. Leí sobre la desesperación de mi padre y la crueldad silenciosa de mi madre. Con cada palabra, les despojaba de su última pizca de dignidad. Les obligaba a enfrentarse al monstruo que habían creado, al reflejo de su propia codicia y debilidad. Cuando terminé, dejé la carta sobre la mesa. El papel parecía irradiar una luz propia, la luz de una verdad que había esperado demasiado tiempo para ser contada. Gael perdió todo, dije, mirándolos directamente a los ojos. Perdió su negocio, su reputación, su amigo. Desapareció durante 8 años por culpa de ustedes. ¿Siquiera pensaron en él una sola vez mientras gastaban el dinero que le robaron? Nadie respondió. ¿Qué podían decir? La evidencia era un muro de hormigón a su alrededor. Mark carraspeó, atrayendo su atención de nuevo a la pantalla. Tienen 2 opciones, dijo, su tono final y sin posibilidad de negociación. Opción A. Surya presenta cargos criminales por todos los delitos mencionados. Dadas las pruebas, es casi seguro que Damián irá a prisión. Y ustedes 2, señores Montes, enfrentarán cargos como cómplices de fraude. Perderán su casa, sus ahorros, todo. Su nombre quedará manchado para siempre. Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras los aplastara. Opción B, continuó. Firman un acuerdo extrajudicial. En este acuerdo, admiten por escrito toda la culpabilidad. Transfieren la propiedad total e incondicional de esta casona a nombre de Surya, como pago parcial de la deuda moral y financiera. Restituyen hasta el último centavo de los 820,000 pesos, más intereses y los costos legales y de auditoría. Y lo más importante, firman una orden de restricción que les prohíbe contactar a Surya, a sus clientes o a sus empleados de por vida. Desaparecen de su vida, para siempre. Les deslicé el acuerdo, ya redactado, sobre la mesa. Junto a él, una pluma.
Elijan, dije, mi voz no era más que un susurro. El fin de su libertad o el fin de su relación conmigo. Tienen 5 minutos. La sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el llanto ahogado de mi madre. Su juicio había terminado. Era hora de que dictaran su propia sentencia. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Los 5 minutos se sintieron como una eternidad. Vi un universo de emociones cruzar los rostros de mi familia, negación, ira, negociación, y finalmente, una resignación aplastante. No tenían otra salida. Sabían que yo no estaba blufeando. La Surya que suplicaba su aprobación se había ido, y en su lugar estaba una mujer que no dudaría en enviarlos a la cárcel para proteger lo que era suyo. Mi padre fue el primero en tomar la pluma. Sus manos, que una vez me enseñaron a andar en bicicleta, ahora temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Firmó con un trazo tembloroso, sin mirarme. Luego, empujó el documento hacia mi madre. Ella lo firmó entre sollozos, las lágrimas manchando la tinta. Finalmente, Damián. Tomó la pluma con un gesto de derrota total y garabateó su nombre. Mark, desde la pantalla, atestiguó todo. El acuerdo es legal y vinculante. Mis asociados pasarán por sus bancos y notarios mañana para ejecutar las transferencias. Les sugiero que cooperen. Se levantaron para irse. No hubo una disculpa. No hubo una última súplica. Solo el silencio pesado de los extraños. Mientras pasaban a mi lado, mi madre se detuvo por un instante. Surya, comenzó, pero su voz se quebró. No hay nada que decir, Leonor, la interrumpí, usando su nombre de pila por primera vez en mi vida. El sonido la hizo retroceder como si la hubiera abofeteado. Salgan de mi oficina. Salgan de mi vida. Salieron. Y con su partida, sentí un peso levantarse de mis hombros, un peso que ni siquiera sabía que había estado cargando toda mi vida. Pero para mí, el acuerdo privado no era suficiente. No era venganza lo que buscaba, era una justicia más amplia. Una justicia para Gael. Esa misma tarde, me reuní con una periodista de investigación que conocía, una mujer aguda y tenaz. Le conté toda la historia, entregándole copias de las pruebas, pero con una condición: todos los nombres serían cambiados. No quería un escándalo público con mi apellido, pero sí quería que la historia se contara. Una semana después, el periódico publicó un artículo de investigación en primera plana: el lobo familiar, como una red de engaños destruyó un negocio prometedor. El artículo detallaba, con precisión clínica, el modus operandi de una conocida familia de Coyoacán para defraudar a jóvenes empresarios. No se mencionaba mi nombre, ni el de ellos. Pero en el pequeño y cerrado círculo de la élite de la Ciudad de México, los detalles eran suficientes. Los susurros comenzaron. Las invitaciones a eventos sociales para mis padres se detuvieron. Los socios potenciales de Damián se retiraron de sus proyectos. No fueron a la cárcel, pero fueron sentenciados a una prisión social, condenados a vivir con la vergüenza silenciosa de saber que todos sabían. Los meses que siguieron fueron de una reconstrucción febril. Con la propiedad de la casona totalmente a mi nombre, invertí en una renovación, transformándola no solo en una oficina, sino en un elegante showroom para mis clientes. Mi negocio, libre de la sangría financiera y el sabotaje, floreció como nunca. Clientes nuevos llegaban, atraídos por la historia de resiliencia que se susurraba en la ciudad. Los clientes que Damián intentó robarme, como los de La Vega, me llamaron para reafirmar su lealtad, horrorizados por lo que habían leído entre líneas. Pero el dinero y el éxito ya no se sentían igual. Tenían un nuevo propósito. Lo primero que hice fue usar mis recursos para encontrar a Gael. Lo localicé en Oaxaca, donde vivía una vida tranquila, regentando una pequeña galería de arte. Volé para verlo. Cuando me senté frente a él en un café bajo los arcos de la ciudad, y le conté toda la verdad, vi 8 años de dolor y vergüenza desvanecerse de sus ojos.
Le ofrecí una disculpa en nombre de un apellido que ya no sentía como mío. Y luego le ofrecí algo más, un cheque con la mitad de la cantidad que mis padres le habían robado, más intereses. Y una propuesta. Quiero lanzar una nueva división en mi empresa, le dije. Bodas de destino. Necesito a alguien con tu talento para el diseño y tu visión. Quiero que seas mi socio, Gael. Esta vez, como debió ser desde el principio. Las lágrimas llenaron sus ojos, y cuando aceptó, sentí que la última herida de mi pasado finalmente comenzaba a sanar. Inspirada por la historia de Gael y la mía propia, creé la Fundación Henry, en honor a mi abuelo. A través de ella, lancé el programa Segundo Comienzo, que ofrece asesoría legal y mentoría gratuita a jóvenes emprendedores que han sido víctimas de fraude o abuso por parte de familiares o socios. No podía cambiar mi pasado, pero podía usar mi experiencia para proteger el futuro de otros. Una tarde, estaba en mi oficina renovada, mirando a través del ventanal el árbol de jacaranda que mi abuelo y yo plantamos. Ahora era un gigante magnífico, cubierto de flores púrpuras. Mi vida, como ese árbol, había echado raíces profundas y había florecido a pesar de la tierra envenenada de la que provenía. Ya no necesitaba la aprobación de nadie para sentirme completa. Mi familia no era la que me había tocado por sangre, sino la que había construido, Itzel, Gael, mi equipo, las personas a las que ayudaba. A veces, en fechas señaladas, un mensaje de mi madre aparece en mi teléfono. Mi hijita, solo quiero saber cómo estás. O uno de mi padre, te extrañamos. Nunca respondo. Al principio, me preguntaba si era cruel. Ahora sé que no. No es odio, es paz. Es la elección de proteger mi jardín de las malas hierbas. La pregunta que me hago ahora, y que les dejo a ustedes, no es si hice lo correcto. Sé que lo hice. La pregunta ¿es el silencio la respuesta más cruel, o es el regalo más grande de paz que finalmente me he permitido darme a mí misma?